Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo jueves, a este jueves en especial 9 de junio, donde una vez más nos convoca el camino del maestro, los estudios bíblicos aquí en Reunidos, la alegría de creer. Lo decíamos en la previa, hoy nos convoca una nueva arista de la temática que estamos estudiando en este segundo módulo que es neumatología. Ya hemos visto hasta la clase anterior el Espíritu Santo en la realidad del Antiguo Testamento, en la realidad veterotestamentaria también le podemos decir así. Y hoy comenzamos a estudiar el Espíritu Santo, pero en la realidad del Nuevo Testamento, neotestamentaria. Y como lo anunciamos en clases anteriores, vamos a hacer un estudio lo más profundo posible, pero lo más clarificador también en cuanto al día de Pentecostés, que fue el día en que el Espíritu Santo vino a la iglesia comenzó como tal y por ende ese día vino una realidad diferente a la humanidad también. Así que hoy nos convoca ese día de Pentecostés, vamos a analizarlo ahí en el instante, lo que sucedió en el momento, pero también toda la realidad previa, porque ya hemos visto que el Espíritu Santo eh, eh, accionaba, el Espíritu Santo se movía, realizaba cosas en el Antiguo Testamento, todo también preámbulo de lo que iba a ser en la realidad del creyente, en la realidad de la iglesia, a partir de ese día de Pentecostés. Así que vámonos entonces con nuestro estudio, pero como es costumbre, nos encomendamos al Señor en esta oportunidad para que Él nos ayude para sentir su presencia y sobre todo tener encuentros con Él a través de su palabra. Así que hermano Felipito, que lo vea en cámara, le cedo el micrófono para que usted nos guíe en oración y luego de su oración comenzamos de lleno. Señor, le damos gracias, Padre, porque usted es tan bueno con nosotros, Señor, que no alcanzamos a dimensionar cómo todos los días estás con nosotros y tu misericordia, Señor, es el regalo más lindo que podemos tener. Hoy día, Padre, Señor, queremos disponer nuestras mentes, nuestros corazones para poder aprender más de ti, para poder edificar también a otros con tu palabra, pero con esta palabra que nos da vida. Bendice, Padre Santo, al relator, nuestro pastor. Enséñale tu conocimiento, Señor, para que también nosotros podamos alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Felipe. Comenzamos entonces y como es nuestra costumbre, rápidamente con un repaso de lo que estudiamos en la clase anterior para retomar algunas ideas. Estamos en esta serie de doctrinas fundamentales, segundo módulo, neumatología, lo referente al Espíritu Santo. En la clase anterior vimos la realidad del Espíritu Santo, en específico en el ministerio profético del Antiguo Testamento, y estuvimos viendo toda esta línea de tiempo de la historia de Israel, de la historia hebrea, para poder clasificar a los profetas, ¿no? Y dijimos que habían profetas antes del exilio babilónico, aquí los tenemos, ¿no? Profetas durante el exilio babilónico, esos 70 años de cautividad del pueblo de Israel, allá en esa tremenda ciudad que algún día estudiaremos también a fondo. Y luego tenemos los profetas post-exílicos posterior a la cautividad babilónica. Aquí tenemos todos los libros proféticos, tanto profetas menores como profetas mayores en esa clasificación que le da la teología en cuanto a ese ministerio. En blanco aquí tenemos los profetas mayores y todos los que están ahí en negro, los profetas menores, en su realidad pre, durante y post exilio babilónico. Vimos algunos vocablos de esta realidad del profeta, ¿no? Que decíamos que es una palabra griega. Profetes, pro, antes, femi, decir, es hablar antes, decir antes, pero también hablar en lugar o a nombre de. Y ahí veíamos varios vocablos que nos ayudaban a entender que el profeta no solamente veía visiones, sino que era un ministerio integral. Y en ese ministerio integral necesitaba la realidad del Santo Espíritu. Al igual que la iglesia,
que en la actualidad es la que realiza este ministerio profético. Todos los ministerios del Antiguo Testamento, por la misericordia de Dios y la gracia que hay en Cristo Jesús, fueron endosados a la iglesia. Pedro, ¿se acuerdan que lo hemos dicho muchas veces? Ahora nosotros somos pueblo, nación santa, reyes, sacerdotes, etcétera. Pablo dirá también los que llevan la voz profética, Efesios 4:11, ahí lo puede ver. Veíamos entonces que estaba la palabra Naví, el que está llamado a anunciar. Veíamos el vocablo Ish Ha Elohim, el hombre de Dios. El Jebet Ha Yahvé, siervo de Yahvé, entiéndase, esclavo, servidor de Yahvé, de Jehová, de Dios también. También veíamos, ¿no? El Malach, mensajero, el Sofej, vigía, el Shamar, o Shomer también se puede decir, guardián, el Roé, pastor, y el Josej, vidente, ¿no? Todos estos vocablos de alguna manera nos mostraban el accionar, el desenvolvimiento que tenía que tener el profeta y el ministerio profético, tanto pre, durante y post exilio, ¿no? En los distintos contextos y realidades en que se desenvolvían. Pero la idea era que para hacer todas estas labores de mensajero, vigía, guardián, pastor, vidente, de siervo, se necesitaba el Santo Espíritu. Y eso hoy día lo tenemos y lo podemos vivir en la iglesia. Nosotros también somos mensajeros de la palabra del Señor, somos vigías, somos atalayas, tenemos que estar atentos a lo que viene. Somos pastores, ¿no? De la gente que anda sin pastor, somos guardianes de la palabra de Dios. Si el mundo no guarda la palabra de Dios, nosotros la guardamos. La iglesia tiene este ministerio profético y para eso no lo podríamos hacer sin la realidad del Espíritu Santo. Veíamos rápidamente que la vocación profética hebrea, por medio o a través del accionar del Santo Espíritu, tenía estas realidades que las decimos rápidamente. Tenían un llamado a una tarea que puede ser transitoria, permanente. El Señor los llamaba de por vida o bien en algún momento crítico de la historia de Israel, levantaba hombres para hacer esta labor, este ministerio. En eso que se dedicaban por un momento o por toda la vida, era dedicación absoluta al servicio de Dios. No podían estar desatendiendo esto que el Señor les había llamado por atender otras cosas, ¿no? La prioridad era hacer ese servicio. Permítame la... Sí, discúlpame que puede sonar media indirecta esto, pero lo digo como realidad iglesia, nada atacando nuestra iglesia propiamente tal, pero la prioridad era esa, no podía desatender el ministerio profético, el vigilar, el guardar, el hablar de Dios. No, que tengo que ir a cuidar mis campos, tengo que ir a cuidar mis animales. Lo primero era lo primero. Y eso la iglesia a veces no cumple como voz profética. Déjame ir a enterrar a mi padre, le dicen a Jesucristo. Santo cielo, y el Señor ahí se pone firme, ¿no? Entonces, a veces nos pasa eso como iglesia. Permítame hacer la reflexión rapidita, ¿no? Que nosotros ponemos en lugares prioritarios cosas que no son lo que el Señor nos ha mandado. Y créame que eso a veces tiene sus consecuencias. Así que es importante tenerlo presente. Era un llamado irresistible. No se puede negar, ¿ya? No se puede decir no quiero. El profeta Jeremías decía, me sedujiste, oh Jehová. A pesar de que no tenía ganas, se excusó que era como un niño. Finalmente el Señor ganó. Y créame, por lo que le decía anteriormente, déjese de seducir por el Señor, que el Señor, cuando lo llama a hacer esto, cuando lo llama a hacer voz profética, Él sabe que necesita sustento, Él sabe que necesita protección su familia y Él se la va a dar. Así que hágalo nomás. Dios declara abiertamente la misión. Así el mensaje era abierto y nada sospechoso, se entendía clarito. Ya, la certeza de los profetas estaba basada en la palabra de Dios y su relación con Él. Ahí estaba su certeza. La palabra de Dios se va a cumplir siempre. Y si un profeta hablaba palabra de Dios,
obviamente tiene esa garantía de que se va a cumplir. Y en ese sentido también rescato esa idea para nuestro tiempo. Si nosotros decimos Cristo viene como voz profética a un mundo, eso está en la palabra de Dios, amén. Y estamos seguros de que va a pasar. Pero si nos ponemos a decir cosas que no están en la palabra del Señor, donde hay cierto porcentaje de duda que no puede pasar, pues podemos aventurar a decir que hay que eso, tener cuidado. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo, incluso la vida, por la misión que Dios les había encomendado. Es importante aquello. Vimos que los profetas no tenían una vida de ensueño. Esos profetas no están en hoteles 5 estrellas ni en el último auto, último modelo, como a veces solemos ver, ¿no? Vemos la vida de Jeremías, podemos ver la vida de Elías mismo, ¿no? Eh, que la pasaron y bien mal por cumplir esa misión. Y recuérdese que cuando hablamos de una misión, hablamos de que estaban ungidos por el Espíritu de Dios para eso. Y ahí teníamos algunos ejemplos de llamado como Samuel, Amós, Isaías, Jeremías, ¿no? Por nombrar algunos, donde podíamos ver toda esa realidad que estudiamos en detalle en relación a nuestro estudio y nuestro tiempo hasta la clase anterior. Voy rápido en el repaso, creo que esas ideas están claras, son fáciles de asimilar y recuerde, lo reitero, todo ese ministerio profético que vemos en el Antiguo Testamento se traspasa y endosa a la iglesia en el Nuevo Testamento porque era a través del Santo Espíritu, por medio del Santo Espíritu, y ese Santo Espíritu ahora está en la iglesia y no de manera esporádica, no va y viene como se entendía anteriormente en la antigüedad, sino que ha venido para quedarse para siempre, hasta que Cristo venga. Vámonos entonces, habiendo hecho ese repaso, con lo que nos convoca en esta clase. Lo anunciamos y ahora lo empezamos a estudiar. Vamos a ver el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y, como lo anunciábamos también, vamos a estudiar en detalle aquel día, ese día que está ahí narrado en Hechos capítulo 2, que es el día de Pentecostés. Insisto, para entender de buena y sana manera la realidad del Espíritu Santo a la luz del Nuevo Testamento, creo que hay un porcentaje importante para esa comprensión entendiendo el día de Pentecostés. Vamos a ver qué Dios anunció anteriormente a ese día, qué se dio ese día y por qué se dio lo que se dio, buscando qué cosa. Y todo aconteció en esa realidad maravillosa de aquel día. Así que le invito a que tenga la Biblia en mano porque ahora nos vamos de lleno a leer ese pasaje y otros que, que tenemos que leer. Quizás el estudio de hoy día va a ser un poquito más largo, le pido que se disponga a eso, no tanto más largo, porque como lo anunciaba, a veces yo digo, mira, ahí está la cita, léala usted en casa, que respalda lo que hablamos, pero hoy día va a ser importante leer las citas que no puse muchas, pero las que están, creo que es necesario leerlas. Así que vámonos con nuestro estudio a partir de ahora. Para poder entender el día de Pentecostés y la realidad que ahí sucedió en cuanto al Santo Espíritu, tenemos que entender esta festividad y las festividades que vinieron después de esta, posterior a esta, y como ustedes ya están viendo ahí en la imagen, ¿a qué festividad me refiero? A la festividad de Pesaj, la Pascua. Esa es una festividad que vamos a estudiar, vamos a ver ahora, que es importante que la tengamos como referencia para entender a partir de esta festividad las otras festividades judías eh, y en donde todas anunciaban esta realidad del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ya, así que vamos a entrar de lleno a estudiar esta festividad de Pesaj a partir de este momento. Ahora,
antes de ir a Pesaj propiamente tal, creo que es sumamente necesario que leamos el pasaje, la narración de Hechos capítulo 2, verso 1 al 13, donde se cuenta y se narra en las escrituras ese día de Pentecostés, y ahí lo vamos a entrelazar con Pesaj. Le voy a pedir al pastor Pedro, que lo vea en pantalla, que pueda leer esa porción que está ahí en pantalla. Todos sigamos la lectura, por favor. Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. Vamos, la narración es mucho más extensa, pero para el estudio de esta clase, de esta sesión, vamos a leer del 1 al 13, con eso vamos a estar 10 puntos. Pastor Pedro, ya le escuchamos, Hechos capítulo 2, verso 1 al 13. ¿Lo busco o va a aparecer en la pantalla? Búsquelo y léalo, por favor. Ya estoy. Ya. Hechos 2, 1 al 13. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros decían, burlándose, decían, están llenos de mosto. Muchas gracias, Pastor Pedro. Ahí tenemos el relato de ese día de Pentecostés y empezamos a entrelazarlo con esta fiesta judía de Pesaj. Véanse en pantalla que el relato que el pastor Pedro acaba de leer dice, cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, verso 1. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que la venida del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. Anote por ahí la palabra Pentecostés, es una palabra que tiene origen griego que se puede traducir como quincuagésimo o bien 50. Tiene que ver con un número a tener en consideración, un número a contar. ¿Cuál sería ese número? El número 50. Anótelo por ahí. Ya, Pentecostés es esa palabrita griega que se puede traducir como quincuagésimo, refiérase a 50 días. En específico habla de días, ¿ya? Entonces tenemos que tener en cuenta y comprender, ¿ya?, que la venida del Espíritu Santo fue en el día de Pentecostés. Vámonos paso a paso. Ahí a la derecha, ya lo ve en imagen, tenemos un calendario judío, un calendario hebreo, ¿ya?, que tiene varias diferencias con nuestro calendario, ¿ya? Y es por eso que vamos a ir lento para poder entenderlo. Ahí está el calendario hebreo, y atención con lo que vamos a leer ahora a continuación. Dice, al otro día de celebrar Pesaj, la Pascua, esta fiesta que tenemos que estudiar, también se celebraba la fiesta de los panes sin levadura.
Y al día siguiente de los panes sin levadura se celebraba la fiesta de las primicias, que era la entrega de las primeras gavillas de la cosecha. Entonces, se celebraba Pesaj un día X, que lo vamos a ver ahora. Al otro día de Pesaj, Pascua, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y al tercer día se conmemoraba la fiesta de las primicias, que consideraban entregar al Señor, ¿qué cosa? Las gavillas, las primeras gavillas de la cosecha. Mire por favor a continuación el calendario que tenemos a la derecha, porque vamos a verlo ahora en detalle. Mire, ahí está. Ojo con este mes, el mes de Nisan. Ahí está, que es el primer mes del calendario hebreo, ¿ya? Y el día 14 de Nisan se celebraba esta Pascua, este Pesaj. ¿Dónde encontramos esa instauración de la festividad? ¿En qué consistía la festividad? Vámonos por favor a Éxodo capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 14. Ese lo voy a leer yo, ¿ya? Vamos a ir fiesta por fiesta. Dijimos que la primera que teníamos que tener en consideración es la Pascua. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? En este mes de Nisan. ¿Y qué día del mes de Nisan? Ahí yo lo puse a la izquierda. En el día 14 del mes de Nisan. ¿Dónde aparece todo eso? Éxodo capítulo 12, verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 14. Atención, ¿qué habla Éxodo capítulo 12? Cuando el pueblo se está preparando para salir de Egipto. ¿Ya? ¿Lo tienen ahí? Es necesario que sigan las lecturas, ¿ya? Leemos en el nombre del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. ¿Vio? Todavía están en Egipto, pero están listos para salir de la esclavitud. Verso 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿A qué mes nos referimos? A Nisan. El primer mes del calendario hebreo es Nisan. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, entiéndase, en el 10 de Nisan, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Vio? Al 14 de este mes lo tenían que tomar el día 10 y preparar este animal 4 días hasta el día 14 de este mes de Nisan. Y termina diciendo el verso 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ya, atención con ese dato. Entonces, tomaban el cordero el día 10, lo preparaban hasta el día 14, y en el día 14, que no era día de reposo, porque por algo estaban trabajando, tenían que hacer todo ese trabajo con el cordero, en ese día 14 lo tenían que, ¿qué cosa? Sacrificar en la tarde. Ahí usa la expresión entre las 2 tardes por cómo los judíos medían el día, pero tenía que ser en la tarde. Por ende, trabajaban, se movían, no era día de reposo. Leamos el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana del otro día.
¿ya? Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Recuerden que el Señor ahí lo está liberando, ¿no? Le está prometiendo. El Señor está ahí diciendo los voy a sacar. Pero ¿qué dice? Que ese día 14, cuando maten a este cordero y lo coman y tienen que comerlo y lo que queda hasta el otro día se quema, ¿cómo se llama ese día? Es la Pascua de Jehová. Entonces ahí se instaura la fiesta, la Pascua, el día 14 de Nisan, que era el día que recordaban la muerte del cordero, esa sangre en el dintel de la puerta y que la muerte pasó por alto, porque eso significa Pesaj, lo hemos estudiado anteriormente, pasar por alto significa Pesaj. Recordaban la muerte de ese cordero, la sangre en el dintel, los que estaban debajo de esa sangre, la muerte no los tocó. Vamos con el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14, hasta aquí terminamos. Atención con este dato. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, este día 14 de Nisan, que recordaban el sacrificio de ese cordero, recordaron que la muerte por la sangre en el dintel de este cordero no les tocó y que salieron libres. ¿Qué tenían que hacer ese 14 de Nisan? Celebrar a perpetuidad la Pascua. ¿Todo bien hasta ahí? Pero mire lo que dice el enunciado que yo puse anteriormente. Al otro día de celebrar Pesaj, ¿cuándo se celebra Pesaj? El 14. Entonces el 15 hay que hacer otra cosa. Dije el 14 de Nisan, ¿era día de reposo? No, porque tenían que trabajar en el recordatorio de todo esto. Pero el día 15 sí va a ser día de reposo. Al otro día de celebrar Pesaj, es decir, el día 15, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí puede ver en pantalla. Y eso era una semana, del día 15 al día 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7 días la fiesta de los panes sin levadura. ¿Dónde encuentra la fiesta de los panes sin levadura? En el libro de la ley. Vámonos a Levítico capítulo 23, del verso 4 al 6. Hermana Evelyn, lo lee usted. Todos siguiendo la lectura, por favor. Levítico capítulo 23, verso 4 al 6. Ahí el Señor instaura esta segunda fiesta. Al otro día de la Pascua, al día siguiente, al día 15, hasta el día 21 de los panes sin levadura. ¿Qué capítulo era, porfis? Capítulo 23 del libro de Levítico. Ya. 23. Verso 4 al 6. Amén. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Muchas gracias, hermana Evelyn. Clarito, dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes que tenían que celebrar el día 14, Pascua. De este mes primero, que ya sabemos que es el mes de
Nisan. Y dice, verso 6, y a los 15 días o al día 15 de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis pan sin levadura. Y por eso yo le puse del día 15 al día 21 tenían que celebrar los panes sin levadura. Esos son los 7 días. Ojo, que al día 21, el día que se acababa la fiesta de los panes sin levadura, también se conmemoraba el término de la Pascua. ¿Ya? Como datito. ¿Todo bien hasta ahí? Acuérdense que los panes sin levadura era el recordatorio de lo rápido que salieron, que no alcanzaron ni a cocer el pan en ese viaje, así que cuando salieron de Egipto. Todo bien hasta aquí, voy súper lento, súper tranquilo, porque hay que entender bien esto. Ojo, volvamos al enunciado. Al otro día de celebrar Pesaj, Pascua, también se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Lo tenemos claro. 14 Pesaj, 15, al otro día panes sin levadura. Al siguiente día de los panes sin levadura, ¿qué número sería? ¿Qué día del mes? 22. Bien, fácil, cortito, chiquitito. Que esto es casi una prueba, que no tenga miedo. ¿Qué día correspondería? Pastor Rafael. Dice, mira, vuelvo a leer el enunciado. Al otro día de celebrar Pesaj se le celebra el 14. Sería el día 22. No, al otro día, pero deje el micrófono prendido. Porque bien, al otro día de celebrar Pesaj se celebraba el 14, es decir, el 15 se celebraban los panes sin levadura. Ya lo hemos estudiado. Al día siguiente de los panes sin levadura, ¿cuándo partían los panes sin levadura? El 15. 15. Entonces, al siguiente día, es decir, el día 16. El 16 se celebraba la fiesta de las primicias. Ya ahí está. Y esta la destaco en azul porque esta es la referencia a la que tenemos que llegar para entender Pentecostés. El día 16 del mes de Nisan, el 16º día del mes de Nisan, después de Pascua y después del inicio de los panes sin levadura, se celebraba la fiesta de las primicias. ¿Dónde está esa orden, Pastor Rafael, usted ahí? Levítico, el mismo capítulo 23, pero lea por favor del verso 9 al 11. Podemos anotar ahí la cita. La fiesta de las primicias está en el día 16 del mes de Nisan. Léalo, por favor, Pastor Rafael. Del 9 al 11. Sí, Levítico 23 del 9 al 11. Dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo soy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra fiesta. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Muchas gracias, Pastor Rafael. Ojo, ¿por qué nosotros sacamos que es el día 16? ¿Ya? Esto está más que comprobado, más que exacto, así que, ¿cómo lo vemos? Porque mire cómo termina el verso número 10, el verso 11. ¿Cuándo tenían que traer esta gavilla al Señor, estas primicias? El día siguiente del día de reposo. Dijimos que el día 14, el de la Pascua, no era día de reposo, porque ¿se acuerdan que lo tenían que sacrificar entre las 2 tardes? Por ende, trabajaban. Pero ¿cuándo era día de reposo? Al otro día, el 15. Y al 15, cuando comenzaban los panes sin levadura, ahí era día de reposo. ¿Y cuándo tenían que traer esta gavilla para que el sacerdote la meciera? Que tenían que traer esta primicia ante el Señor
al día siguiente del día de reposo, es decir, al día siguiente del día 15, es decir, el día 16 del mes de Nisan. ¿Ya? Entonces, el Señor le dice, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, los primeros frutos, por eso la primicia, lo primero que salga de la cosecha, me lo van a traer ese día 16 y será la fiesta de las primicias, dice el Señor. ¿Todo bien hasta aquí? Atención con esta fiesta de las primicias, porque a partir de esta fiesta de las primicias, es decir, del 16 de Nisan, comienza una cuenta de 50 días, esperando otra fiesta. Y esa es la fiesta que nos interesa para entender el día de Pentecostés. Por favor, lea conmigo lo que va a aparecer en pantalla. Al terminar la fiesta de las primicias, ese día 16 del mes de Nisan, se comenzaba la espera hasta llegar a la fiesta de Shavuot. Comenzaba una cuenta regresiva hasta esa fiesta llamada Shavuot. ¿Desde cuándo? Desde el 16 de Nisan. Y Shavuot, también conocida como fiesta de los 50 días, fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha, porque ese día 16 se llevaba los primeros frutos de la cosecha. ¿Pero cuándo era la cosecha fuerte? A los 50 días. 50 días tenían que pasar para la otra fiesta, fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha o Pentecostés, siendo una ofrenda del mejor grano de la cosecha. ¿Qué se hacía el 16 de Nisan? Se llevaban los primeros frutos de la cosecha. Pero pasados los 50 días, ¿qué pasaba? Cosechaban y cosechaban y cosechaban. Y ese día de Shavuot, fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha o Pentecostés, llevaban no el primero, porque eso ya lo habían llevado el día de las primicias, lo llevaban el mejor grano, lo mejor que habían cosechado. Entonces, a partir del 16 de Nisan, a partir de la fiesta de las primicias, tenga presente esto, la fiesta de las primicias era llevar los primeros frutos, lo primero cosechado, por decirlo así. Empezaba una cuenta de 50 días, de 7 semanas, por eso también se llama fiesta de las semanas. Y se le llamaba fiesta de la cosecha después de esos 50 días o Pentecostés, cuando ya habían cosechado importante y se llevaba no los primeros frutos, sino el mejor grano de la cosecha, de lo que se había sembrado. Eso es Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía llamada Shavuot, que celebra el mejor grano y que se celebra los 50 días después de haber presentado el primer grano de la cosecha, a los 16 días del mes de Nisan. Eso como antecedente histórico. ¿Dónde está esta fiesta de Shavuot? Se la leo yo. En Levítico capítulo 23, verso 15 al 16. O si que no, mejor mi hermana, la nanita que está ahí en pantalla. Estoy haciendo leer a los que están en pantalla. Dice, ¿de dónde sacó esta fiesta el Señor que había que esperar 50 días desde la fiesta de las primicias? Levítico 23, verso 15 y 16. Mire lo que dice, hermano. Amén. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahí está esa fiesta de Shavuot.
Después del día 16, de la fiesta de las gavillas, de las primicias, las primeras siembras, llamémosle así, las primeras cosechas, a los 50 días me traerán el nuevo grano, el mejor grano, a los 50 días, dice el Señor. ¿Cuándo se cumplían esos 50 días en el calendario hebreo? O sea, se celebraba esa fiesta de Shavuot, esa fiesta de las semanas, de la cosecha de Pentecostés. Ahí está en pantalla. En el día 6 del mes de Sivan. Ahí está Sivan. En el sexto día de Sivan se cumplían esos 50 días. Entonces, al día 6 del mes de Sivan, o al sexto día de Sivan, era esa fiesta de Shavuot, esa fiesta de las semanas, esa fiesta de la cosecha, esa fiesta de Pentecostés. ¿En qué consistía? En que en las primicias le llevamos los primeros granos. Ya en Pentecostés, el mejor grano, la mejor ofrenda. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna duda, miedo, sin sabor hasta aquí? Para dar el paso siguiente, porque ya llegamos al día de Pentecostés, po. Ya sabemos lo que era en el judaísmo el día de Pentecostés. Pastor Rafael tiene levantada la mano. No le escuchamos, no le escuchamos. Active el micrófono, por favor. Entonces, seguimos sin escucharle, ¿eh? Ahí sí, ahí se activó. Ya. El computador se vuelve loco con tanta información. Pastor, disculpe, para que fuera así siempre el calendario, entonces no es como el calendario de nosotros, es algo que desconozco. Muy buena Yo me refiero pregunta. que nosotros tenemos meses con 30 días, meses con 31 días, entonces para que ellos siempre les fuera cuadrando, los meses serían como iguales. Sí, muy buena pregunta, Pastor Rafael. El calendario nuestro es solar y ya es del medioevo. Y bastante posterior a este. Mire, el calendario nuestro, como lo conocemos en la actualidad, el primero que anduvo como cerca de aquello fue uno que instauró Julio César, ¿ya? Un par de siglos antes de Jesucristo, ¿ya? Y después ya en el siglo XIII, plena Edad Media, lo ajustaron y quedó como lo conocemos hoy día. El calendario judío es lunar, no es solar. Y por ende, a su pregunta, sí, el calendario judío no calculaba año bisiesto, no calculaba un mes con más, un mes con menos, era un calendario bien fijo, ¿ya? Porque como decía, ellos llevaban la cuenta con la luna. Entonces, era un calendario no flexible como el de nosotros, así que era bien rígido. ¿Todo bien hasta aquí? Porque vamos a entrar de... Dígame, Pastor hermana Dani, Evelyn, dígame. ¿sabes lo que pasa? Que estaba viendo el calendario en el celular ¿Mm? y aparecen las fiestas judías. A mí, por lo menos. ¿Hoy día? No sé. Por ejemplo, eh, dice sábado 4 de junio y domingo 5 dice Shavuot. Ah, sí. Mire, lo que pasa es que ellos con el tiempo, recuérdense que han pasado siglos de investigación, ellos también han hecho los cálculos para hacer calzar el calendario, los calendarios actuales, ¿ya? Sí. No tenemos que entonces ponernos en este tiempo, tenemos que ponernos en la realidad del siglo primero y de los siglos anteriores. Pero si usted Y, busca hoy día el calendario judío, claro, le va a decir el 5 de junio Shavuot, cuando si usted hace la equivalencia al judío de este tiempo no va a cuadrar con eso. Ellos también van cuadrando un poquito el calendario mm, actual con el calendario que debe regir sus fiestas, llamémoslo ya. así. O sea, se llevan más que nada como eh, por el tiempo que ellos llevan celebrando la fiesta, como que se Claro, corren los días, una cosa así, se mueve el calendario de acuerdo a los días que hay que esperar. exactamente. Ellos mueven Ah, el calendario gregoriano nuestro, una cosa así. ah, ya, ya.
y así lo cuadran con el de ellos. Que no los quiero enredar, pero eso es lo que pasa Semana Santa. Por eso Semana Santa, si te fijas, un día, un año en marzo, otro día abril, se va cuadrando para tratar de encajarlo en los días que corresponden conforme al calendario hebreo. Todo bien hasta aquí, súper claro con las fiestas, qué día, qué fiestas, ya repaso rapidito por ahí. 14 era Pascua, el 15 eran los panes sin levadura, hasta el día 21, 7 días de panes sin levadura. El día 16 del mes de Nisan, fiesta de las primicias. ¿Qué celebraba la fiesta de las primicias? El primer grano. Y ahí, a partir del 16 de Nisan, lo vimos los textos, los leímos, tenían que esperar 50 días, ¿ya? ¿Para qué? Para la otra fiesta que estamos y estamos estudiando, Shavuot, la fiesta de Pentecostés, fiesta de la semana, fiesta de la cosecha, donde ahí no se entregaba el primer grano, sino el mejor grano de lo cosechado. Y ese día era el día 6 del mes de Sivan, ¿ya? Del 16 de Nisan al 6 de Sivan estaban esos 50 días. Eso era Pentecostés. Y ahora vamos a hacer las lecturas que hay que hacer con respecto a ese día glorioso que estamos estudiando. Ahí está este recordatorio. En el primer día, el día 14, Pesaj, el día segundo, el día 15, panes sin levadura, y el día 3, el día 16, fiesta de las primicias, de las primeras gavillas. Esto es una gavilla, lo que está viendo en pantalla. Las primeras, no las mejores, las primeras. Y se debía esperar 50 días hasta Shavuot, el Pentecostés, ¿ya? Porque ese día, el 6 de Sivan, que era Shavuot, el día de Pentecostés, ya pasados los 50 días, no se llevaban las primeras gavillas, sino el mejor grano, la mejor gavilla. ¿Ya? Ultra mega repasado, porque esto es lo que ahora tenemos que hacer la lectura. Atención con esta lámina, porque según la tradición bíblico-judía, el pacto de Dios con Israel, cuando Dios le dio la ley a Israel, y ese día comenzaron a ser pueblo de Dios, porque antes de ese día, antes de que el Señor le entregara la ley, eran un puñado de gente nomás. Cuando el pueblo de Israel comenzó a ser pueblo, el día que el Señor les entregó su ley al pie del monte Sinaí, ese día que el Señor entregó su ley, ¿saben cuándo fue? Ahí bien lo dice. Fue un día cuando celebraban Shavuot. Cuando el Señor le entrega esta ley que lo hace pueblo especial, que los hace pueblo primero y los hace pueblo especial. Ahora van a poder ser nación santa. Ahora con esta ley van a poder tener una relación con Dios. ¿Qué día el Señor entregó la ley? El día que correspondía a Shavuot, el día de Pentecostés. Que se puso buena esta cosa. Entonces usted ya va haciendo sus lecturas, no me quiero adelantar, pero el entusiasmo. Ese día Pentecostés, pero en el cristianismo, ¿qué significa? Que el Señor nos hizo pueblo especial, que el Señor nos hizo nación santa, que ya no somos un puñado de gente, sino que somos pueblo y que ahora podemos tener una relación con Él, siguiendo la palabra que Él nos ha dado. Ahí tenemos una lectura primera y rápida de lo que significa Pentecostés. ¿Y por qué? Porque ese día Pentecostés que llegó su Santo Espíritu. Entonces, el día que el Señor entregó la ley, hizo pacto con ellos, serán mi nación, yo seré su Dios, se relacionarán conmigo, sabrán lo que es ser santo como yo, y ustedes van a ser nación santa, me van a ser especial tesoro, dijo el Señor ahí. Dijo, ahora les di mi ley, son especial tesoro para mí. Fue un día de Shavuot, un día de Pentecostés, gloria al Señor, gloria al Señor.
Entonces vamos haciendo las lecturas también. Hice este gráfico porque miren, esta es la parte más linda de este estudio. Atención con esto. No me quedó muy lindo, pero atención con esto. Ese día de la Pascua, el día 14, hubo un cordero sacrificado. Y fue en una Pascua cuando Cristo fue sacrificado. El Señor cuando va a la cruz, ¿qué pasó en esa última cena? Estaban celebrando Pascua. Después de la Pascua, ¿qué venía? Los panes sin levadura. El día 15. ¿Y qué pasaba? Este era el día 2. ¿Qué pasaba el día 3 después de Pascua? 14, 15. ¿Y ahora qué pasaba el 16? Primicias. ¿Y qué pasó ese tercer día después de la Pascua? La resurrección de Cristo. Y Cristo es primicia, el primero de varias cosas que van a venir. El primero de todos nosotros en resucitar para un reino eterno. Ese día, el tercer día de esa Pascua, había que presentarle primicias al Señor, ¿se acuerdan? Día 14, primer día, Pascua. Segundo día, día 15, panes sin levadura. Día 16, tercer día después de la Pascua, había que presentarle las primicias al Señor. Pero ¿qué está pasando aquí? El Señor está cumpliendo él mismo su propia ley. ¿Quién entregó el Cordero en esta Pascua? Dios entregó a Cristo. Dios entregó su Cordero y lo sacrificó. Pasó el segundo día y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Y qué hizo el Señor? Se presentó su propia primicia. Decía, preséntenle primicia al Señor, y todo aquel que sacrificaba el cordero al tercer día tenía que presentarle primicia al Señor. El Señor dice, bueno, yo sacrifiqué mi cordero, ahora me presento mi primicia. ¿Y qué se presentó? A su Hijo resucitado. Primicia de todos nosotros. ¿Qué se presentó ese día al Señor? Cuando el Señor dijo, consumado es, ahora la iglesia oficial a la luz, se presentó la iglesia al Señor como primicia. ¡Qué extraordinario! Ese pueblo que tenía pensado antes de la fundación del mundo, que lo hemos pensado, lo hemos hablado aquí, cuando Cristo murió ese día, consumado es, consumé la salvación, consumé tu iglesia que tanto la anhelabas. Y al tercer día el Señor se presentó su primicia. Me presento a mí mismo, mi Hijo resucitado. ¿Y qué me presento con mi Hijo resucitado? Ese pueblo, esa iglesia. Por algo Pablo nos dice así como de buena onda, somos primicias de sus criaturas. No, somos primicias del Señor. Ahora, y aquí está lo que nos convoca también, ¿todo bien hasta aquí? Qué lindo, hasta aquí va lindo. Pero mire, ¿qué tenía que pasar después de ese tercer día? Había que esperar 50 días, porque era el primer grano. El Señor se presentó su primicia, el primer resucitado. ¿Pero qué tenía que pasar 50 días después? El mejor grano. Ahí venía Shavuot, y ahí usted lo ve en pantalla, presentarse el mejor grano. ¿Y qué se presentó ese día el Señor? El Señor presentó lo mejor que tenía. Hizo descender su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es lo mejor que tiene Dios. ¿Y qué entregó ese día? Como leyó el pastor Pedro, entregó su Santo Espíritu y entregó su palabra. Por eso volaron lenguas. Y todos hablaban, ¿qué cosa decía el texto que leyó el pastor Pedro? Maravillas de Dios. Ese día el Señor se presentó, vino y la iglesia fue iglesia.
se presentó lo mejor para sí a través de su espíritu. El Señor tenía que presentarse, ya se había presentado a sí mismo su cordero. Presenté mi propio cordero, mi hijo. Luego presenté las primicias. Que se presentó el Señor a sí mismo como primicia, su hijo resucitado. Y ahora tengo que ofrendarme el mejor grano. ¿Y qué se presentó el Señor? El nacimiento de su iglesia. ¿Y cómo la hizo posible? Mandando su Santo Espíritu ese día de Pentecostés. ¿Qué día le entregó la ley a Israel, Señor? Un día de Shavuot. Y este día entregó su ley en nuestro corazón también, para ser sus testigos, para que todos escucharan su maravilla, y por eso hablaban ahí lo que hablaban. Todo lo que pasó ese día de Pentecostés. El Señor entregándose a sí mismo lo mejor. Y para entregarse eso, lo mejor, envió su Santo Espíritu y nació su iglesia. Lo mejor que hay en el mundo ante los ojos de Dios, gracias a Cristo, es su iglesia. Porque ese día dejamos de ser pueblucho y pasamos a ser pueblo del Señor. Ese día pasamos a ser nación santa. Ese día empezamos a tener una relación con Él. Ese día el Señor dijo, ahora la iglesia es mi especial tesoro. Yo me entregué lo mejor. El día que entregué mi palabra, ahora se la entrego a la iglesia para que salga y la testifique. Me entregué el mejor grano, dice el Señor. El Señor cumplió su propia ley y celebró como buena fiesta. Extraordinario esto. Por eso el apóstol Pablo y otros textos neotestamentarios, todo era sombra y figura de lo que había de venir en Cristo, dice. ¿Usted cree que esto es lo que había? Ahora hay más. Qué bonita enseñanza. Ese día el Señor entregó en Pentecostés su Santo Espíritu. Lo mejor que Él tiene, entregó el mejor, lo mejor que Él tenía para entregarse a sí mismo. ¿Qué hizo? Entregó de su Espíritu para presentarse a sí mismo como primicia, como mejor grano, la iglesia. Y así como cuando entregó su ley a Israel un día de Shavuot, un día de Pentecostés, y ese pueblo pasó a ser nación santa, una relación con Él, les entregó su palabra para que fuesen un especial tesoro. Ese día el Señor, ¿qué hizo? En Pentecostés, a la iglesia le dio su palabra, la grabó ya no en piedra, en corazón, y ahora la iglesia es el especial tesoro, es la que tiene la relación con Él, es la nación santa y tantas otras cosas. Y Dios se la presenta con gozo, con alegría, porque es lo mejor que se puede presentar a sí mismo. Se presentó a su Hijo resucitado y ahora se presenta a esta iglesia, que son los que siguen al que es primicia. Cristo es la primicia, nosotros también somos primicia con Él. Qué lindo. Ahora vamos a entrar en detalle, a analizar. Sí, me quedan 15 minutitos. Dije que iba a ser un poquito más largo. Vamos a entrar en detalle, a analizar ese día. Y esta es la lámina, que nos queda una lámina nomás, y la vemos. Por eso, atención, pero un poquito, se hace referencia, mire lo que dice el capítulo 2, verso 2 del libro de los Hechos. Lo leyó el pastor Pedro, así que lo leo. Y de repente vino del cielo un estruendo como un
¡Ah! Lo hemos estudiado. ¿Qué vino? Vino un ruaj, vino un neuma, vino el soplo. Y mire, ahí está. Siga los colores. Vino un viento, viento en celestito, viento. Vino el Espíritu Santo que trajo la vida que da Dios. Génesis 2:7, tomen aliento de vida. Juan capítulo 20, verso 22. El Señor Jesucristo dijo, me voy, estoy resucitado, así que reciban el Espíritu Santo que pronto les va a llegar. No solo vino un viento, sino que dice que era recio, que llenó toda la casa. Y tal como aconteció en la entrega de la ley, Dios estremeció el lugar donde entregaría su palabra. Pastor Pedro, por favor, Éxodo 19, 16, 17. Mire lo que estaba pasando ahí, si lo puede leer. Mire lo que estaba pasando momentos antes que el Señor entregara su ley allá en el Sinaí. Éxodo capítulo 19, versos 16 y 17. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana y vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Gracias, Pastor Pedro. ¿Qué decía? ¿Qué estaba pasando con ese pueblo que iba a recibir la ley, que iba a recibir palabra del Señor? Dice que vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y estremeció a todo el pueblo y al campamento. Aquí en Pentecostés, de Hechos 2, vino un viento, Espíritu de Dios, un soplo, un ruaj, que estremeció toda la casa. A eso se refiere, que llenó toda la casa, la estremeció, así como llenó el templo de Salomón con una nube de gloria. Aquí también estremeció la casa, la sacudió, y así como el pueblo estaba todo ahí, dice, todo el pueblo se estremeció, el lugar y el pueblo que está en el campamento, aquí, antes de que el Señor diera su palabra, aquí en Pentecostés, ese viento estremeció toda la casa, estremeció el lugar donde Dios ahora iba a entregar su palabra para hacerse un pueblo. Qué extraordinario esto. Y mire lo que dice Hechos versos 2 y 3. Y aparecieron lenguas repartidas. Lenguas, la destaqué en naranjito. La palabra de Dios disponible para todos los pueblos. En Hechos 2, del 5 a 12, ¿qué pasó? Uno hablaban parto, elamita, otros hablaban sirio, griego, hablaban latín, hablaban todos los idiomas de ahí, porque el Señor estaba diciendo ese día de Pentecostés, estoy mandando mi palabra porque ahora todo el mundo, judíos y gentiles, van a saber quién soy yo, y como me van a escuchar de todos lados, sacaré para este pueblo. Ya no solo los que hablan hebreo, todos van a escuchar mis maravillas. Este día de Pentecostés estoy mandando mi palabra, al igual que lo hice allá a los pies del Sinaí, pero ahí en ese aposento alto, donde estaban esos 120, el Señor dio a entender, hablando lenguas, que ahora su palabra iba a salir a todo el mundo. Y este pueblo, este grano nuevo y bueno y mejor que el Señor estaba dándose para sí, iba a ser compuesto por todas las naciones de la tierra, incluido usted y yo. Y estas lenguas eran repartidas, y mire esta expresión, como de fuego. Como de fuego, ¿por qué fuego? Como si Dios mismo estuviera hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia habla?
Mire Éxodo, yo lo voy a leer, Éxodo 20, el 18 al 20, porque este es un pasaje posterior a la entrega de la ley. Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, seguía estremeciéndose ahí todo el monte Sinaí, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Atención con esto, porque mire lo que dice el 19, también del 18 al 20. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Pero tengo que leer el 18, perdón. Atención con esto. Era el 18. Primero, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él, ¿en qué? En fuego. Los judíos estaban recibiendo la ley, estaban a momentos de recibir la palabra del Señor, esa palabra que los hizo pueblo, esa palabra como la hemos detallado, que los hace para nación especial y todo, y veían el fuego ahí, el humo, las nubes, los estruendos, todo temblando, y cuando veían el fuego, decían, Dios está en ese fuego. ¿Por qué? Porque a Moisés lo llamó en una zarza hirviendo, fuego. Ahora nosotros vemos el fuego y Dios nos está entregando su palabra. Él es fuego. Por eso estas lenguas en el día de Pentecostés, ¿cómo fueron? Como de fuego. En cada palabra que ese día salió de las bocas de los que estaban ahí, era Dios mismo hablando. Y cuando usted predica palabras del Señor, como pueblo de Dios, como especial tesoro, como alguien que tiene una relación con Él, como pueblo santo, como el mejor grano de Dios, como el mejor fruto que Dios ha dado dentro de esta humanidad que Él ha hecho. Cuando usted predica la palabra del Señor, ¿quién es hablando a través de usted? Dios mismo a través de ese Santo Espíritu que descendió en el día de Pentecostés. Todas estas figuras, ¿no? Que era viento, llenó la casa, eran lenguas como de fuego. Era lo mismo que pasó en el Sinaí, pero con un pequeño grupo. Ahora Dios, a través del sacrificio de Cristo, lo está llevando a toda la realidad de la humanidad, para que este pueblo, el pueblo que el Señor siempre esperará, este mejor grano, lo mejor que Él pudo ofrendarse a sí mismo, que es su iglesia, su pueblo, todos pudieran ser parte, que todos pudieran pertenecer a Él. Y por eso cuando pasó eso, ese viento, ese ruaje, ese soplo, lo estremeció todo, aparecieron lenguas, todos entendían y todos podían escuchar palabra del Señor, porque Dios mismo hablando, llamando a ser de este pueblo. Ese día de Pentecostés el Señor se ofrendó a sí mismo, mandando su Santo Espíritu. Se ofrendó tantas cosas, ¿no? Qué lindo saber que el Señor entregó su cordero. Yo mandé a que todos entregaran un cordero en Pascua. Bueno, llegó una Pascua que dijo, yo voy a entregar mi cordero. Al tercer día de esa Pascua, todos tienen que presentarme sus primicias. Yo me presento mi propia primicia, mi hijo resucitado. Y a los 50 días, y ese día de las primicias, había que entregar los primeros frutos. ¿Quién es el primer resucitado? Cristo. Y a los 50 días ya no había que entregar los primeros frutos, sino el mejor fruto, el mejor grano. El Señor dice, voy a presentarme a mí mismo, a la iglesia, los que vienen después de mi hijo en esa resurrección. Y ese día entregó su palabra. Ya no la entregó en piedra como se la entregó a Moisés en el Sinaí,
las grabó en los corazones. ¿Para qué? Para tener un pueblo con una relación con Él. Ya dejamos de ser un grupo de personas repartidas por el mundo. La iglesia pasó a ser su pueblo, que le conoce por esta palabra que Él grabó. Somos nación santa, porque se relaciona con un Dios santo que se puede relacionar. El Señor ese día entregó su palabra en el Sinaí, la ley, para que Israel la difundiera y todos los restos pueblos lo conocieran. Ahora se la entregó a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia ahora testifique a todo el mundo y le puedan conocer y así integrarse a este pueblo. Por eso ese día de Pentecostés, ese viento, ese estruendo, esas lenguas, lenguas como de fuego, como si Dios mismo estuviera hablando, para que sean parte de eso que el Señor se ofrendó a sí mismo. Ese es el día de Pentecostés. Por eso, a partir de tener ese Santo Espíritu y de lo que pasó ese día, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Y lo puede hacer porque ya tiene esa realidad. Próxima clase, los vemos en el próximo capítulo, todos los jueves a las 21 horas, porque esta clase la dejamos hasta aquí.